Perfecto, ahora perfecto. Bueno, pues nada, vuelvo a presentarme, soy Mariano Vilella, presido la CIG y hoy tengo el honor de presentarles a Cristian Cofré, que está aquí con nosotros y nos va a hablar de Genealogía para Todos, que es un programa de radio que lleva ya un tiempo haciendo en Chile, ¿no? Eh, Cristian es miembro fundador de la CIG y es también miembro del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Dirige allí la revista Estudios Históricos de esta institución y es también miembro correspondiente del Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Eh, Cristian es ingeniero civil de profesión, da clases también en la Universidad de Valparaíso, pero la ingeniería debe ser algo, a mí se me hace algo un poco aburrido, porque a Cristian le apasionan más otras cosas, todo el tema genealógico, el tema histórico. Eh, Hace poco hizo una investigación que tuvo bueno, mucha repercusión allí en Chile sobre el remoto origen del pisco, esta estupenda bebida de allí de Chile. Y, y bueno, en esto de la genealogía, últimamente ha sido una persona muy activa, ¿no? Ha hecho muchas cosas. En el último tiempo sacó su libro también, un libro muy interesante sobre un contingente de conquistadores que bueno, salieron de aquí, de la península ibérica, y llegaron a Chile luego de un montón de peripecias. Y, y entre todas estas actividades que Cristian ha hecho últimamente, pues está lo de este programa, eh, un programa de radio, en una radio muy importante allí en Chile, es ADN 97.1 FM, y tiene ahí o participa allí en un programa llamado El Gen Ciudadano. Y bueno, pues tiene mucha aceptación este programa. Así que hoy nos va Cristiana a comentar un poco de esto, de lo que está haciendo él allí en Chile. Cristian, cuando tú quieras. Bueno, gracias Mariano por la presentación. Gracias a toda la organización de SIGE que lo ha hecho fantástico. Además, no solo por este encuentro tan bien organizado, sino además por todo el año, ¿no? Todas las semanas con actividades que en el fondo nos ayuda a todos a ir conociendo más sobre tópicos genealógicos, ¿no? Desde los iniciados a quienes ya han hecho más investigación. Así que me parece extraordinario lo que está pasando. Por mi parte, les voy a compartir entonces mi presentación. Si me confirma que está a la vista, perfecto, ¿sí? Ya, muchas gracias. Bueno, les tengo que decir que estoy como recuperándome de un resfrío que me tuvo muy mal, así que mi voz no está perfecta, y si tengo que toser entre medio les pido disculpas, porque claro, estoy todavía un poquito, no sé si es algo más que un resfrío, pero bueno, según yo lo estoy superando. Y en esta oportunidad, como decía Mariano, les voy a comentar básicamente mi experiencia en la radio, desde cómo comenzó esto, cuál es más o menos el ámbito donde realizo el programa, cuál es la estructura también del programa, y yo creo que cosas como que para mí son más entretenidas, ¿no? Es un poquito también para que se entienda cuál es la dinámica
de la interacción, ¿no? ¿Cómo es la interacción y de qué es lo que hablo? Y por otro lado, me gustaría contarles también qué cosas he aprendido, ¿no? Sobre los intereses de las personas en general, que me parece súper valioso. Así que, bueno, demos el inicio entonces a esta presentación. Bueno, así introduce y comienza el programa. ¿Se escuchó, no? Quiero cerciorarme, ¿no? ¿Sí? ¿O no? No, no se ha oído, Cristian. No se ha oído nada. No. Ah, qué lástima. Pucha, era relevante. Qué lástima. No sé qué hacer en ese caso. Permítanme. Mariano, ¿no es una opción de configuración de permitir el audio de las presentaciones? A ver, esperemos. Bueno, perdón, qué lástima, no sé cómo hacerlo. El sonido, Cristian, me parece que va a estar complicado compartirlo. La aplicación comparte tu pantalla, comparte el sonido de tu micrófono, pero no el otro sonido que sale de tu Ok, qué lástima. ordenador. ¿Y ahora se escuchará algo? No. No. Ya. No se escucha nada. Qué lástima. Bueno, Sofía sí escucha. ¿Sí? Pero Qué raro entonces. yo creo que no escucha el audio, escucha hablar, pero no el audio que quieres poner. Cristian, Ok. parece que cuando tú vas a hacer tu presentación, te va a dar una opción de compartir algo más. Estaba yo escuchando aquí en este momento una de cómo compartir el video. Pero Cordial saludo para todos. En el marco de nuestro taller de estrategias para el desarrollo efectivo de sí, hay un lugar que tienes que buscar. Si buscas muy rápidamente en Google un video que dice compartir un video y el audio de Webex Meetings, ese te va a dar a ti la posibilidad de hacer de poder compartir el audio de tu video, de tu presentación. No sé si puedes buscarlo. Creo que es este. Vamos a intentar de nuevo. ¿De dónde venimos los chilenos? El origen de nuestro ADN es el gen ciudadano con Cristian Cofré. Cristian Cofré, feliz 2022. Ya, ahí se escuchó, ¿no? Por fin. Gracias, Julio. Muchas gracias. Y bueno, así parte el programa, ¿no? Y esta entrada para dar el quiebre de la radio, ¿cierto? Es el momento en que se cambia de tema, ¿no? Y esta cortina partió del primer día. El programa, en general, porque los tiempos de la radio no siempre son estándares, parte a las 11 de la mañana los miércoles y es una sección, en realidad, es una sección de un programa que se transmite de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y la 1. Es decir, esta hora está todavía como de media mañana y es un programa misceláneo. O
sea, se habla de varios tópicos, siguiendo siempre la actualidad. Hay entrevistas, usualmente, mucha noticia, cosas de interés, ¿no? La radio siempre están atentas a lo que está pasando, cuestiones que son más bien como cultura más popular, por decirlo de alguna forma, pero no demasiado popular, digamos. O sea, no es que sea como solo temas como más frívolos, no, al contrario, se ahondan en tópicos de medicina, en cuestiones preventivas, de seguridad, etc. Tiene varias aristas, ¿no? Y durante cada día de la semana hay una sección que se dedica recurrentemente a algún tópico. En mi caso, los miércoles hacemos este Gen Ciudadano, que, que tiene su origen, como decía Mariano, cuando el 2020 encontré un dato, qué sé yo, y publiqué un artículo donde aparecía el tema del pisco. Entonces, como en un dato relevante para Chile, qué sé yo, donde siempre hay polémica, me llamaron de la radio, me entrevistaron por este tema en especial. Y el productor, que ya me había averiguado más de mí, notó que también veía temas de genealogía. En realidad es como al revés, ¿no? Este tema más histórico era un anexo de la genealogía. Y dada esta situación, comenzamos también dentro del programa a hablar de genealogía. Entonces me preguntaba, oye, ¿cuáles son los apellidos más raros? Cosas de ese estilo. Y esto fue, no sé, a mediados de año. Y resulta que ya hacia final de año, el 11 de noviembre del 2020, fue el primer Gen Ciudadano, el primer programa. Originalmente me invitaron para que hablara de genealogía, ¿cierto? Y, pero como una prueba. O sea, a ver si resulta, si la gente engancha, qué sé yo. Entonces, partimos así durante un tiempo y después ya quedó nomás. No, no me han dicho si ha terminado la prueba. Yo sospecho que sí, pero oficialmente partió así, ¿no? Y una de las cuestiones que yo persigo en este tipo de programa y en general al tratar la genealogía en general es que una forma de que la gente enganche o que en el fondo despierte más ese bichito que a veces tienen ellos mismos sobre sus orígenes es hablar de cosas simples o de familias que no sean rimbombantes, ¿no? Porque eso en la genealogía actualmente no tiene ningún sentido, ¿no? Todos tenemos nuestra genealogía, tengamos el apellido que tengamos, entonces eso también me gusta transmitirlo. Y por lo mismo, el primer programa que presenté fue sobre la familia Soto, ¿no? Uno de los apellidos más comunes de Chile. Ellos hicieron una nota de prensa al respecto y pusieron ellos ese escudo, por si acaso, no fui yo. Siempre tienen esta noción tan antigua quizá o mal interpretada, ¿no? Del escudo familiar, ¿no? Yo he ido desmitificando eso cada vez que puedo en el programa, pero así partimos, ¿no? Y ahí mismo, en esa primera instancia, se definía, ¿no? ¿Qué es el Gen Ciudadano? Es el nombre de la nueva columna del Ciudadano ADN, que es el programa que va de lunes a viernes, donde, en este caso, yo voy a hablar de apellidos. Siempre hablan de apellidos también, ¿no? Más que familia. Y partí con los Soto, po. Es el sexto apellido más común de Chile, qué sé yo, y voy entonces a hablar de esta familia, algunas cosas curiosas, algunos relatos que podrían resultar interesantes en el fondo. Fui planificando yo el programa con siempre como tanteando si sería correcto o no. Yo jamás había tenido una experiencia en la radio, así que de hecho, tampoco es que sea un consumidor de radio regularmente. Pero bueno, fui armando un esqueleto de programa para que pudiéramos seguirlo. Y después de los Soto, seguí con más familias que son bastante comunes en nuestro país, ¿no? El apellido es muy común en este país, en Chile. Soto, González número 1, por ejemplo, Zúñiga, Valenzuela, Rojas, etc. Son apellidos muy comunes en Chile. Por supuesto, hay múltiples familias que dan origen a todos los que llegan al apellido hoy en día.
Y de a poco en esto, fue ampliándose un poquito más. Entonces ya no eran los apellidos, solo los apellidos más comunes, sino que personajes. Entonces poníamos Allende con Pinochet. Los Parras, es una familia bien relevante en Chile por temas de tradición folclórica. Piñera, los Piñera, por el presidente de ese entonces. Rodríguez, haciendo un poco el juego con este héroe nacional Manuel Rodríguez, con los Carrera, otra familia que también tiene como una historia bien interesante en la independencia de Chile. Entonces empezamos a dar algunos giros e inclusive llegamos a cuestiones mucho más actuales. Entonces, por ejemplo, cuando jugaba la selección chilena, decía, bueno, hagamos algo sobre los jugadores de la selección chilena. Entonces, por ejemplo, hablé de los Maripán y los Medel, dos jugadores de la selección, Brereton y Vargas también, otros más, sobre apellidos indígenas, otros tópicos, por ejemplo, en este caso de poesía, Mistral y Neruda, ¿no? Que son los principales representantes literarios chilenos. Juegos, por ejemplo, Julio e Iglesias, ¿no? Por el apellido, ¿no? ¿Y en qué mes lo vimos? En julio, ¿no? Para hablar justamente de hacer este juego, ¿no? O cuestiones más, no sé, Loncón y Baza, que eran convencionales del proceso que está viendo Chile. Entonces, nos fuimos un poco adaptando, ¿cierto?, a la contingencia, que por otro lado es más llamativo, ¿no? Una de las cosas que resulta más interesante, ¿no? Cuando estábamos en elecciones presidenciales, hablar de los candidatos presidenciales y sus familias era un tópico interesante, ¿no? Y asimismo, como Chile tiene muchas noticias y aconteceres que ocurren sistemáticamente, hay personajes que van saliendo y con los que uno puede ir haciendo programas, ¿no? Entonces, desde este apellido más comunes, fuimos variando a dejarlos en personas, ¿no? Identificarlos con la contingencia. También hemos hablado de nombres, del uso de los nombres, de los usos de los apellidos y sobre todo de los orígenes de estos apellidos. Es un tema llamativo, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la estructura, se ha decantado más o menos de esta forma. Por ejemplo, este es el programa 72 que hicimos hace poco para las glorias del ejército, perdón, para las glorias navales. El 21 de mayo se celebra una fecha importante en Chile y lo dediqué a la esposa de los dos capitanes que en ese día se enfrentaron en una lucha durante la Guerra del Pacífico. Entonces una de las esposas era de apellido Carvajal y la otra Lemus, y entonces tomamos esos apellidos como la columna vertebral de ese programa. Entonces, en la primera etapa, uno parte con los Carvajal. Entonces, menciono a todos los que nosotros conocemos de apellido Carvajal, ¿no? Tal persona, qué sé yo. Y se produce una interacción interesante con los animadores también, porque dice, yo me acuerdo que tenía un amigo, un compañero de colegio, Carvajal, o que tenía no sé quién, de apellido Lemus. Y esa interacción yo creo que ayuda a acercarnos un poquito más al tema, ¿no? Porque los auditores también les pasa algo similar. Entonces mencionamos algunos, qué sé yo, personajes del mundo de las artes, fútbol, de lo que sea, ¿no? Lo mismo con Lemus. Y luego ya voy a una parte en que por cada apellido, en este caso el Carvajal y el Lemus, les digo, mira, en Chile, ¿qué tan frecuente es? Entonces, por ejemplo, Carvajal ocupa el lugar 89 entre los apellidos más comunes de Chile. En el mundo, ¿dónde está más frecuentemente? En España, México, Venezuela, Ecuador. Y en Chile en particular, ¿dónde hay más Carvajales? En esta zona, ¿no? Que corresponde a la zona norte del país. Entonces, después menciono a los Lemus, lo mismo, el lugar que ocupan, el lugar del mundo más o menos donde más se encuentran. Y en Chile, a su vez, en realidad no es donde haya más de cada uno de estos apellidos, sino donde son más relevantes o tienen más historia. Tienen, por así decirlo, una presencia que los hace ser
más distinguibles respecto de otros lugares. Y bueno, después de eso, voy de lleno y entro de lleno a uno de estos apellidos. Entonces, Carvajal, por ejemplo, y digo, bueno, ¿de dónde viene el origen de los Carvajal? ¿No? Esta parte es muy importante. Le gusta a la gente, ¿no? Entonces, bueno, la etimología, cómo se pudo haber tomado el apellido para que llegara a Chile, y luego quiénes llegaron, ¿no? Entonces, por lo general siempre hay un pequeño barrio genealógico de quiénes fueron los primeros que llegaron portando el apellido o que dejaron descendencia, para después intentar enlazar con la familia de la persona que en este caso era por la cual nosotros hacemos el programa. En este caso se trataba de Carmela Carvajal Briones de Prat, que quedó viuda después del combate naval de Iquique el 21 de mayo de 1879 y era la esposa de Arturo Prat, ¿no? Este héroe patrio. Entonces, haciendo un recorrido, qué sé yo, logré identificar hasta el abuelo y de ahí bajando un poco, ¿no? Ahí yo pido ayuda a veces a algunos genealogistas amigos, bibliografía que tengo, investigación que puedo ir haciendo yo mismo en el camino. Y hablamos de esa familia, el entorno, dónde está, etc. Y un poquito más de detalle en cuanto a la bibliografía en este caso, de Carmela Carvajal. Y lo mismo lo replicó con el otro apellido en cuestión, que en este caso era Lemus. Básicamente, la estructura estándar con la que hago. Como pueden ver, todo está escrito, ¿eh? Porque para hacer este programa es necesario e imprescindible enviar una pauta, donde todo esto que ven acá, yo lo envío para que los mismos animadores lo tengan a la vista y puedan hacer ellos mismos seguimiento de lo que viene y lo que va. Entonces, pueden desde hacer preguntas, hacer acotaciones o decir, por ejemplo, estas preguntas como que se responden solas porque ellos ya vieron la respuesta inclusive, ¿no? ¿Para qué? Para que yo le responda eso o cosas del estilo, ¿no? Y dentro de las secciones del programa que más espera, o creo yo que más esperan los auditores, son la sección de las consultas, ¿no? Entonces, en este momento le damos, que nació espontáneamente porque desde los primeros programas los auditores, ¿se acuerdan que mi intención siempre fue tratar de aterrizar esto de la genealogía a cualquier persona, ¿no? Entonces, los auditores desde el comienzo dijeron, bueno, pero entonces, ¿y mi apellido de dónde viene? Y nos hacían preguntas como esta. Hola, Francisco por aquí, trabajando. Saludo ahí al máster. El apellido Cifuentes. Ese quiero saber. Bueno, como quiera. Gracias. Si yo no voy a cenar, esto no voy a merendar ya en la cena. Ahí están los micrófonos abiertos. Bueno. Ese es el tópico de preguntas. Hola, ¿no? queridos amigos de ADN. Tengo una gran duda sobre mi apellido y quiero a ver si el experto ahí tiene solución a mi gran duda. El apellido Pozo, con Z. Algunos dicen que viene de España y el otro dice que es un derivado del apellido de Pocio, de Italia. ¿Cuál de los dos será? Esa es mi pregunta. Que tengan buen día. Bueno, y así van interactuando. Ellos dejan grabados sus mensajes en el WhatsApp que tiene la radio, que está abierto siempre, ¿no? Es el número que ocupa la radio para este programa del Ciudadano ADN. Y en el horario en que va el Gen Ciudadano, por supuesto, es donde más consultas se reciben y desde el comienzo. O sea, para que se hagan una idea, tengo pendientes casi 300 consultas. Filtradas, o sea, no me pasan todas las consultas que llegan en el día porque también son muchas, ¿no? Y esa gestión la hace la productora y claro, cuando llegan 100 me dicen, no te voy a enviar 100, ¿para qué? Algunas cuantas. Entonces, y con esas cuantas yo voy trabajando y dejo ya más o menos estudiado algunos apellidos, siempre con los tópicos usuales, ¿no? El origen, de dónde vendría, la etimología,
dónde están más presentes en Chile y quién pudo haber sido o quiénes fueron los personajes que dejaron descendencia del apellido, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si viene de algún lugar del centro, yo podría decir, no sé, es posible que el culpable que tú tengas este apellido sea este conquistador o este tipo que está allá en el siglo XVII viviendo en Chile, etc. Este espacio es muy, muy valorado. Es justamente lo que también uno busca, ¿no? La conexión con otras personas que simplemente tienen algún grado de interés sobre el origen de su apellido, sin que nos metamos derechamente en su propia genealogía. Yo también trato de transmitir que esto es una investigación, etcétera, y no quiere decir que justamente tú vengas de tal persona, ni nada por el estilo, ¿no? Y se dan situaciones también dentro del programa que son simpáticas. A fines del año pasado hicimos un programa donde el Ciudadano ADN juntó a todos los panelistas. ¿Se acuerdan que yo les decía que cada día de la semana hay algún panelista que habla sobre sus temas en particular? En mi caso de genealogía, en otros casos de lugares de Santiago, de música, de cine. Bueno, no sé si les parece curioso, pero la genealogía ahí suena rara. Cine, cosas como que son más pop, digamos. Pero curiosamente hemos enganchado bastante bien y las personas esperan el espacio muchas veces porque quieren también ver si les respondo sus consultas. Algunos son más insistentes que otros, por supuesto, pero se da así la dinámica, ¿no? Y bueno, y en el programa del año pasado empecé a hacer un poco de estudio genealógico sobre la familia de los animadores y de otros miembros de los panelistas, y salían cosas chistosas que me gustaría compartir. El viaje y encontraron parientes allá, sí. Fueron al pueblo topónimo. Yeah. Qué buena. Bueno, y en Chile en el siglo XVIII ya había un Diego López de Arcos que dejó descendencia Arcos, ya en la zona central. Y en 1818, por ejemplo, llegó Antonio de Arcos y Arjona. ¡No! ¿Arjona? ¡Eres pariente de él! Y le pone la música, el ocho maldadoso le pone la música. Me cagaste en la vida, Cristian Cofré, weón. Me cagaste en la vida, Cristian Cofré. El mejor descubrimiento Oye. del 2021. Lo mejor es que está terminando el año, así que tranquilo. Ahí está el día nublado, pues yo les dije. Claro, entonces ellos enganchan con lo que quieren enganchar, ¿no? Entonces escuchan Arjona y se imaginan que son parientes de Arjona, del cantante, y obviamente no era muy fan el locutor del cantante y por eso lo molestan, ¿no? Entonces el poeta y qué sé yo, después lo siguieron con eso, pero se puede llegar a esa dinámica, ¿no? Porque es muy choro cuando se empiezan a dar estas situaciones. Y después seguimos en el programa y fue el turno de la animadora. No, aquí mismo hablábamos de Curicó, de otro lado, qué sé yo. ¿De quién soy pariente? Parentesco. Atención, público, ciudadano ADN. Esto lo mandó a investigar Cristian para poder salir de este desastre que le quedó. Parentescos. Vamos a partir. No está confirmado el parentesco con Arjona todavía, ¿eh? Ojo, estoy pesquisando y no está confirmado. No está confirmado. Sandra, a ver. El patriota José Gaspar Marín fue presidente de la Junta de Gobierno en 1811. ¿Sí? Es tu primo en algún grado lejano, porque resulta que el Gómez de Ceballos, Pablo Gómez de Ceballos, se casó con una señora Egaña y Marín. ¿Sí? Milo Marín era tía de este patriota José Gaspar Marín. ¿Sí? Así que ya llegaste a... Oye, ya. Y de su hija Mercedes Marín Recabarren, que es una poetisa también del siglo XIX. ¿Ya? Otro patriota. ¿No puedo ser pariente de Gladys Marín también? Habría que verlo. Ya. Lo que pasa es que hay dos Marín, uno del norte y otro del sur. Entonces habría que ver de cuál de los dos. Ya. Otro patriota, Mariano Egaño Fabres. ¿También se pariente de Marín? Por supuesto, porque la esposa era Egaña Marín. Ya. Y estos Egaña, Mariano Egaña fue uno de los autores de la Constitución de 1833, diputado, senador, etcétera, con un gran prestigio en su momento. Y cuando nos remontamos más atrás en las generaciones,
llegas a un antepasado apellido Rojas, que es desde el mismo que desciende Gabriela Mistral. Ah, no. Voy a llorar. Nos vamos al tiro. No. Qué bonito. Gabriela Mistral. También me toca Arjona y a ella le toca. Una diferencia entre poetas, claramente. No es el mismo nivel de poetas, digamos. Y otro poeta. La poesía nos une. Ah, Pobre bueno. Cristian, no quiere ir a los tenores hoy día. No voy más. ¿En serio? No voy más. Absolutamente. No voy más. Es más, uno de los hijos de estos González de Ceballos, que se llama Patricio, se casó con doña Josefa Osandón Iribarren. Y por lo Osandón, No me adivina. el Coto Sandón. ¡Vamos! Sí, ¡Vamos! la misma familia Osandón, de Manuel José Osandón, pero es más, No me voy solo, Sandra. No me hundo solo. No. del Rojo Edwards. Chupete está capturando todo esto audio. Aguanta Arjona. Chupete está capturando todo esto audio. Aguanta Arjona. Oye, pero transita de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha. No, si este es Chile. Bueno, cada uno saca sus conclusiones ahí en el programa. Cristian, disculpa que te Sí. interrumpa. Tenemos 5 minutos para pasar luego al intercambio. Sí, no hay problema, estamos bien en la hora. Y estas son las situaciones que van ocurriendo en el programa cuando ya está todo más efervescente, ¿no? En general no es tan activo, pero bueno, era fin de año, era como el momento. Entonces, este tipo de cosas yo creo que son llamativas, como pudieron ver para ellos mismos, ¿no? En general nadie conoce mucho sobre su genealogía, pero siempre les causa curiosidad saber un poquito más sobre ella. Y cosas que bueno, son interesantes, ¿no? Que quizás les interesa a ustedes. A mí me toma 2 horas más o menos en realizar el programa. O sea, hacer la pauta. En unas 4 páginas más o menos. Yo ya lo tengo más o menos bien cuadradito, ¿no? Para que el tiempo cunda. Y el programa dura entre 20 y 25 minutos, a veces un poquito más. Y en el aire. Eso es más o menos en cuanto al tiempo, ¿no? Al principio me demoraba bastante más en realizarlo y tenía más susto también, ¿no? Porque ¿qué tal si para hablar tengo que saber de lo que estoy hablando? Entonces tengo que estudiarlo. Y no es que me sepa todas las familias que existen en Chile, no, para nada. Entonces también necesitaba un poquito de espacio más para hacer las cosas más efectivas, ¿no? Pero como resumen, para mí ha sido una grata experiencia. Creo que en general es bien recibido por las personas. Lo puedo notar por la cantidad de mensajes que dejan, solicitudes de más apellidos, y porque me parece también que todavía sigo. Me imagino que solo por eso ya debe ser algo interesante, ¿no? Yo creo que efectivamente se puede hacer un programa de estas características en la radio. Quizá en los países o en otros lados puede ser distinto, qué sé yo, las cosas que interesen, pero tengo claridad de que al menos lo que tiene que ver con el origen de los apellidos, de dónde venimos, siempre va a ser un tema atractivo. Y algún desafío nuestro también está en hacerlo además más atractivo, ¿no? Estas conexiones, cuando trato a un personaje y digo, mira, y además este que se odia que es de izquierda y este que se odia que es de derecha, son parientes en algún momento. También eso nos habla de lo que es Chile, ¿no? Derecha, izquierda, da lo mismo, o al final terminamos todos hasta cierto punto emparentados, y eso. Y hay interés por saber más de sus apellidos, origen y familia. Siempre hay interés. Yo creo que nadie es indiferente. Lo que pasa es que es distinto querer invertir mucho tiempo en algo así a querer saberlo. Y obviamente es más fácil que sea simplemente con el dato en la boca, digamos. Y bueno, eso sería. Fue El Gen Ciudadano con Cristian Cofré. Muchísimas gracias, Cristian. Estupenda esta presentación sobre
este programa que haces. Yo he escuchado varios de los programas, a veces los has colgado en las redes, y realmente son entretenidos, ¿no? El ambiente que hay ahí es muy distendido. Para un oyente es entretenido escucharlo. Y a mí me parece muy interesante la función que hace como de acercar la genealogía, pues, a la gente de la calle, que muchas veces piensa que, bueno, los genealogistas somos unos bichos raros, aburridos, eh, que siempre estamos pensando en los linajes aristocráticos, tal, y cómo de esta manera, bueno, pues hablas, pues, del futbolista, del periodista, del locutor, del político, y al final, de alguna forma, bueno, pues le llega a la gente que lo que decías antes, ¿no? Todos tenemos una genealogía y a fin de cuentas, muchas veces somos parientes del vecino, aunque sea en grado lejano. Y bueno, yo creo que, gracias Mariano, sí, yo creo que es importante, en el fondo, dar a conocernos también para que no todo es tan formal, ni tan serio, ni tan anticuado, ¿no? Creo que al final la genealogía no tiene que ver mucho ni con las edades ni con nada, sino son intereses genuinos nomás por querer conocer más de nuestra familia. Yo creo que todos contribuimos a eso de alguna forma, pero porque además yo siento que efectivamente a la gente le interesa. Le interesa. Es bonito. Es bonita la genealogía. Perdón. Iba a decir que yo creo que esto está en línea con una conversación que tuvimos tú y yo, Cristiano, hará 10 años, cuando dijimos, traigamos gente al instituto que entienda que la genealogía no significa un árbol con un abolengo terrible, una cosa aristocrática, que solamente la gente que tiene algún marqués en su árbol es la persona que tiene derecho a investigar su árbol genealógico. El hecho de hacerlo, pucha, una mala palabra, pero en realidad hacerlo democrático, es algo que realmente es un mérito súper importante, Cristian, y te felicito, la charla buenísima, el programa más entretenido, y hace rato que no escuchaba tantos chilenos hablando juntos, así que mejor todavía. Muchas gracias. Bueno, pues si les parece, vamos pidiendo el turno de palabra por el chat, y tenemos a Freddy Méndez que quiere hacerle una pregunta a Cristian. Cristian, muchas felicidades por tu exposición y también muy interesante que puedas poner o acercar el tema genealógico a una forma más abarcando un espectro más grande debido a tu público por radio. Me parece muy bueno eso. Muy simpática tu audiencia, sus participaciones. Tengo una pequeña curiosidad, más que pregunta. Cuando alguien de tu audiencia te hace consultas acerca de los orígenes de sus apellidos y cosas por el estilo, obviamente hay mucha gente, casi la mayoría ahora, es medianamente versada en el uso del Internet y por lo tanto hay probablemente alguna de las respuestas que se pueden conseguir sin demasiado trabajo por Internet. En tu caso, ¿vos tienes algunas fuentes adicionales, suplementales, como para agregar algo más a lo que normalmente uno podría, con relativamente poco esfuerzo, conseguir por Internet? ¿O tienes tal vez un equipo que te ayude? Esa sería la curiosidad. Gracias por tu pregunta, Freddy. Mira, yo en realidad lo que hago es agregar algunas cosas. Lo que pasa es que por internet puedes encontrar los escudos de los apellidos. ¿Esa es información fidedigna? No. Porque en internet lo que tienes es básicamente lo que diga cualquiera.
con la autoridad que él tiene porque quiere, ¿no? Y da lo mismo, ¿no? Si tenemos árboles que llegan a Adán y Eva, bueno, es así nomás. Y pueden llegar a Adán y Eva si quieren. Ahora, quizás lo que yo ofrezco en ese ámbito es lo más veraz, al menos desde el punto de vista de la investigación genealógica. Eso es lo que siempre busco. Me apoyo de bibliografía. Yo casi por lo general cuando hablo de la etimología de los apellidos ocupo Atibot, por ejemplo, ¿ah? Cuando hablo de etimología. Bueno, y lo otro interesante es que yo complemento también con, por ejemplo, quiénes fueron los que llegaron a Chile y dejaron descendencia de ese apellido. Y muchas veces, salvo que tenga la bibliografía que tengo yo, que es muy especializada sobre todo en temas coloniales y de conquista, es bien difícil que puedas llegar a eso, ¿no? Investigando por tu cuenta, ¿no? Y lo otro, que probablemente, y aún suponiendo que puedas llegar a algo cercano, lo que probablemente no vas a tener es, por ejemplo, en qué posición se encuentra tu apellido, en la frecuencia de tu apellido en Chile, y el otro lado, y de otra, también como agregado a lo mismo, es cuál es como la zona de influencia del apellido, ¿no? En qué comunas en Chile, que son como esta geografía, de geografía política, las unidades más pequeñas, ¿no? En qué comunas el apellido tiene una mayor relevancia. Entonces, y eso yo lo hago con estadísticas que tengo en base de datos, digamos. Y de ahí empiezo a sacar yo ese tipo de información. Entonces, aunque pudieran ellos encontrar algunas cosas, sería, yo creo, prácticamente imposible, al menos que puedan engancharse con lo que yo les digo, ¿no? No podrían, digamos. Perfecto. Gracias. Otro día tenemos que hablar del Singani y el pisco. De todas maneras, pero con en la mano, ¿ah? Mínimo. Correcto, a eso me referí. Felicidades de nuevo. Gracias. Bueno, tenemos muchos mensajes de felicitación. No sé si Sonia Mesa o Verónica Castro Barrientos quieren comentar algo o hacer de viva voz el comentario que dejaron. Sonia, habla tú. Hola, Cristian. Bueno, felicitaciones. Yo no me voy a cansar de decirte que me ha encantado tu iniciativa, me ha encantado también de que la radio lo vea como algo valioso, ¿no? Porque a veces existe un poco ese miedo de va a pegar, va a estar bien, entonces me parece espectacular. La verdad que yo miro a Chile con mucha admiración en ese sentido y me alegra mucho que así sea. Quería preguntarte, porque me imagino todas las horas, decías que ahora usas horas. En su momento eran muchas más. ¿En algún momento, por ejemplo, la radio ha considerado pagarte como una colaboración? ¿Te lo ha ofrecido? Bueno, gracias, Sonia, por tu pregunta y comentario. No me han ofrecido, en algún momento sí, pero al final no, pagarme por presentarme. Pero a mí me da lo mismo, en realidad, no me... cualquier cosa sería, tampoco me cambiaría la vida, digamos, entonces no me interesa. Yo creo que al final esto para mí tiene que ver más que nada con difundir. Eso. Y para mí es un tiempo que vale la pena tomarlo para hacer difusión de la genealogía. Yo creo que es por eso, no hay otra retribución monetaria, por ejemplo, ¿no? Para nada. Claro. Cristian, y otra pregunta que me animo a hacerla ya porque estoy metida. Sí, te entiendo lo que dices. Al final yo sé que siempre tu labor es de mucha difusión y pues tampoco eso te cambiaría la vida. Ahí, ¿has pensado en alguna otra colaboración? Teniendo en cuenta esto de la radio, a lo mejor hacer podcast y que eso
pues pueda llevarte a un público más amplio, a lo mejor establecer un podcast del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Y bueno, y eso es todo por ahora. Ya, gracias, Sonia. Mira, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Mi punto es el tiempo nomás. Ese es mi gran problema. Estoy haciendo siempre demasiadas cosas, entonces estoy como tan justo en todo que por ahora no lo tengo pensado. Pero sí lo que he hecho es ir subiendo los programas a la web. Entonces, cada cierto tiempo subo los programas, entonces quien quiera lo pinche lo puede escuchar. Que es más o menos una suerte de podcast, pero claro, ya no yo dedicándome a poner un tema en particular o a generar una conversación con alguien más. Creo que sería bonito hacerlo, sin duda. Creo que sería bien bonito. Hay tantas cosas interesantes que me he dado cuenta que las personas no conocen, pero les interesa, entonces yo creo que sería interesante hacerlo. Yo no podría, quizás en algún futuro, pero ahora no podría. Pero si te animas tú, Sonia, encantado voy de invitado. Gracias, enhorabuena de nuevo, Cristian, enhorabuena. Analía Montórfano también ha dejado un mensaje. No sé si Analía, si quieres. Disculpa, ¿puedo hablar? Sí, claro. Bueno, yo quería felicitar a Cristian. Él tiene una tremenda inquietud intelectual, tremenda. Y lo que se propone lo logra, y más aún con su motivación, que la motivación mueve montañas. Eres un gran referente para mí, Cristian. Te admiro realmente. Bueno, muchas gracias, Verónica. Gracias. Bueno, y tú estás ahí, pero full también, ¿o no? Sí, más aún que tú fuiste uno de mis profesores y he tratado de seguir al pie de la letra tu enseñanza. Gracias. No, yo lo que había dicho era una felicitación, que me parece que es una idea brillante, lo tuyo, Cristian, que además me encanta poder verte, que hace mucho que no nos vemos. Y ojalá, como decía Sonia, ojalá pudiera llegar a un público más amplio, como la televisión, por ejemplo, porque además vos tenés una forma muy amena de transmitir. Así que felicitaciones y un abrazo enorme. Muchas gracias, Nelly. Sí, ojalá nos veamos en la próxima oportunidad. Sí, gracias por tu palabra. Sí, bueno, yo creo que al final puede ser la radio un primer paso para algo más, pero por ahora no. Yo creo que hay que juntar más masa crítica, ¿no? Que haya más actividad, que haya más que mostrar también. Y por ahí es el desafío de todo lo que estamos acá, yo creo, ¿no? Difundir. Tenemos muchas felicitaciones en el chat. Bueno, Mercedes Olivares, Julio Palacios, Irma Jiménez. No sé si alguno de ellos quiere hacerla de viva voz, activando el micrófono. Si me permiten, nada más. Bueno, me impresionó muchísimo todo lo que dijiste y me impresiona enormemente la agilidad del programa y cómo llevas una disciplina que muchas veces es tan seria y tan difícil para llegar al gusto del público y hacerlo tan ameno. Es fascinante. Y recalcando un poco lo que decía Freddy, una invitación a Bolivia para que estudies la primera ciudad donde se hizo el Singani, que fue en 1584, y tal vez por ahí podamos entrar en guerra entre los tres países sobre quiénes son los dueños del Singani y del Pisco. Muchísimo gusto y felicidades. Gracias, Julio. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, siguiendo la línea, yo creo que el pisco chileno, no. Yo creo que Cristian. Perdón, es importante. Es importante pasar como de esto más académico a algo más mundano. Si al final todos tenemos antepasados, nadie tiene esa exclusividad.
Yo creo que eso es aquí lo que hay que ahondar siempre. Y respecto del pisco del Singani, te voy a contar una anécdota del presidente Piñera cuando estuvo en Perú. En Perú. Le dijo el presidente, bueno, estaba Alan García en ese entonces, le dijo, presidente, por Alan García, ¿usted sabe de quién es el pisco? Entonces, claro, Alan García quedó como, ¿con quién iba a salir? Tomó la copa y dijo, bueno, del que se lo toma. Claro, Así que para que no discutamos, el que se lo toma. dejemos para el que se lo toma. Oye, Cristian, es muy divertido. Yo tuve la oportunidad de escuchar uno de los programas y es muy divertido. Como alguien decía, la manera de llevarlo, un tema que es como sesudo, es como muy genial como lo haces. Así que te felicito por ello. Siempre muy buena onda, son muy buena onda todos los que participan y todos los organizadores. Así que, Cristian, felicitaciones. Pues es un momento bien como, mira, de conocimiento, pero también de diversión. Eso yo creo que donde se mezcla, yo creo que es la mezcla lo que hace que sea como atractivo y que la gente esté siempre pidiendo acerca de este apellido, del otro. ¿Por qué es la mezcla? Porque no es un tema pesado de hablar un tema, porque este es un tema sesudo y hablarlo por radio, que fome, ¿cierto? Porque ni siquiera puedes ver lo que estás exponiendo, por decir, pero se lleva de una manera tan divertida que lo hace cercano, lo hace entretenido. Así que felicitaciones, pues, Cristian, es la mezcla perfecta para un programa de radio. Eso. Gracias, Mercedes. Fíjate que yo no lo dije, como si yo hiciera solo el programa, y al contrario. Si no estuviera Aldo Scapacase, Sandra Ceballos, que son los titulares, los animadores titulares del programa, el programa no sería. O sea, con las tallas, chistes que cada uno Los de chistes ellos que salen, sí. por encima, claro, las tonteras que uno podría decir que aparecen entre medio, justamente enriquecen al fin de cuentas el programa. De hecho, yo al principio estaba súper nervioso por eso. Súper nervioso porque cómo lo hacía. Porque es radio, pues, es radio. Claro. Entonces es diferente. Y todo es rápido. Sí. Tú sabes que no te puedes quedar en silencio. El silencio mata la radio. Entonces, imagínate. Así, como Sí, que todo una presión grande, yo creo, una presión ahí. Sí. Pero con ellos, o sea... No, y ahora cada día más súper. relajado, ¿sí? Sí, yo me siento también más Ya relajado. estás en casa. Sí. No sé si lo comentaste, pero ¿se te ocurrió vos la idea del programa o te llamaron para hacer un programa de genealogía? No, fíjate que, bueno, Perdón, sí, Mercedes. perdona. Sí, a raíz de esto de lo del pisco, tengo que volverlo, lamento. Ahí terminamos hablando en ese entonces, en esa entrevista sobre genealogía. A final de año me contactó el productor y conversamos sobre el tema, que algo podía hacerse. Y me dijo, hazme una propuesta. Y yo le dije, mira, podría ser como esto, pensando en los apellidos más comunes, cosas de ese estilo. Y me dijo, ya, me parece. Y así, ¿no? Fue paulatino. Ahora, tampoco es que haya variado tanto lo que yo percibía como estructura del programa. De hecho, estaba como preocupado porque, claro, yo no domino todas las familias, entonces, ¿qué tal si no encuentro antecedentes sobre alguien? ¿Cierto? Es como el temor que siempre puedo tener. Pero al final, siempre encuentro. Entonces, perdí el miedo a quedar en blanco. Eso no pasa. Así que fluye. Es más fácil. Bueno, Bueno, Y el nombre de la radio, pues, Cristian, que tiene mucho que decir. claro, la radio ADN, los auditores Claro, también. entonces, O sea, como... el ciudadano ADN tiene, no sé, como 6 años en radio, 7, algo así. Sí, Son ADN, entonces, locutores relacionado. conocidos, en una radio con alta audiencia. O sea, yo creo que fue perfecto, ¿no? No sé si es replicable en todos lados, pero ojalá. Sería ideal, creo yo, ¿no?
Sería bonito. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristian. Estamos ya a unos pocos minutos de lo siguiente, que tendremos ahí una mesa redonda en la que Cristian también va a participar, y junto con Camille Bull, Sergio Gutiérrez Elliot y Rebeca Padrón, y Juan José Llena y yo estaremos moderando esta mesa redonda. Así que bueno, en unos minutos nos veremos aquí nuevamente. Cristian, muchísimas gracias por todo esto que nos has contado de este programa tan interesante que estás haciendo en la radio chilena. Así que bueno, muchísimas gracias y enseguida nos vemos en esta misma sala, tendremos la mesa redonda. Bueno, gracias a todos por escucharme y ya nos veremos entonces. Chao, chao.